Muy buenos días, apreciados hermanos. Que la paz del Señor pueda reposar en sus corazones, en el nombre de Jesús. En este día estamos aquí una vez más con el propósito de alimentar tu vida espiritual con una palabra de parte de Dios. En este día nuestro hermano Álvaro es el encargado de presentar la palabra de Dios con el tema ¿cómo puede el hombre justificar a Dios? Y vamos a hablar en este momento para que sea el Espíritu de Dios quien lo esté dirigiendo. ¿Dónde te encuentras? Cierra los ojos y tenemos una palabra de oración. Padre bueno y Dios eterno, Señor, pedimos en este día la dirección de tu Santo Espíritu sobre nuestro hermano Álvaro. Padre, te pedimos que sean palabras tuyas que estén saliendo de su boca. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Nuestro hermano Álvaro con nosotros. Muy bien. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos y amigos que nos ven a través de la pantalla. En videos anteriores estuvimos hablando del juicio que se efectuó en el cielo, cómo Lucifer levantó algunas falsas acusaciones ante el gobierno de Dios, y luego cómo esa rebelión vino al planeta Tierra y se complicaron las cosas aquí debajo. Sin embargo, también vimos cómo Dios pudo desenmascarar a Lucifer ante los seres de la tierra y también ante los seres del universo. En este momento, como bien estamos tratando el tema del mensaje del primer ángel, vamos a concluir ya con la parte del juicio, bajo el tema, como bien decía nuestro hermano, ¿cómo puede el hombre justificar a Dios? Si ustedes notan, en el momento en que Lucifer va al cielo, por segunda vez en el video anterior, ¿verdad?, que hablábamos del querubín, logró ir al cielo porque engañó a Adán y a Eva. Sin embargo, Dios perdonó los pecados de Adán y de Eva, sin embargo, a él no lo perdonó. La razón es muy sencilla. Lucifer no creía que estaba equivocado y el sol de hoy tampoco cree que esté equivocado. Hablábamos también de que cuando Dios iba a presentar el plan de salvación ante los seres del universo, de que iba a salvar este planeta, de cómo planeaba salvar este planeta, Lucifer se presentaba ante el concilio, se presentaba ante la asamblea y hablaba muy mal de este planeta. Sin embargo, el Señor puso como evidencia de que sí se puede salvar a los habitantes de este planeta, poniendo a Job como ejemplo. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros podemos justificar a Dios? ¿Será que Dios puede ser justificado o no es real que es Dios el que tiene que justificarnos a nosotros? Siempre hemos visto y hemos escuchado que el que justifica es Dios. Nosotros no tenemos cómo justificar a Dios. Yo sé que muchos de ustedes estarán diciendo, eso es imposible justificar a Dios. Dios es el que justifica, dice la palabra de Dios en todas las partes de la Biblia. Sin embargo, para Dios justificarme a mí, primero yo tengo que justificar a Dios. Es lo que la Biblia enseña. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, es sencillo. En el libro de Lucas se habla del ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un misionero, un profeta que Dios levantó para preparar el camino para la venida del Señor Jesucristo, la primera venida del Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Él vino a enderezar los caminos torcidos, ¿verdad? Vino a allanar los caminos ásperos y vino a preparar finalmente el camino para la segunda venida del Señor. Muchísima gente recibieron el mensaje de que era verdadero y otros lo rechazaron. Nosotros vamos a ir a la Biblia para ver de qué manera puede una persona justificar a Dios y por qué debemos nosotros justificar a Dios. Dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 7, dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 7, a ver, versículo 29 y 30, lo siguiente. Dice la Biblia, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Oiga bien, cuando escucharon la predicación de Juan, dice la Biblia, que ellos justificaron a Dios. ¿Cómo lo hicieron? Bautizándose en el bautismo de Juan. Hubo un grupo que lo justificó y otro grupo que no lo hizo. Versículo 30, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados.
según el verso aquí dice que cuando escucharon a Juan predicando la palabra de Dios, ellos justificaron a Dios. ¿Cómo lo hicieron? Reconociendo que la palabra que Juan estaba presentando era la verdad. Y ellos entonces decidieron bautizarse. ¿Qué era lo que Juan predicaba? ¿Por qué la Biblia dice que ellos justificaron a Dios bautizándose? ¿Cuál era el mensaje de Juan? Bueno, ahí mismo en Lucas capítulo 27 habla de más o menos qué era lo que Juan predicaba. Dice, este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará el camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay un mayor profeta que Juan el Bautista, pero él es el más pequeño en el reino de Dios. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Sería la pregunta correcta. Porque la gente cuando lo escuchaba, dice la Biblia, que justificaban a Dios. Vamos a ver cuál es el mensaje de Juan, según el libro de Lucas. Lucas capítulo 3. Dice el versículo 4 lo siguiente. Versículo 3 para captar el contexto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan predicaba sobre el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Dice el versículo 4, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, prepararad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. El mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento. Cuando las personas iban al Jordán, donde estaba Juan predicando, veían que Juan hablaba de justicia, Juan hablaba de arrepentimiento. Cuando las personas escuchaban el mensaje y reconocían que realmente estaban mal, se bautizaban y con esto justificaban a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Le daban la razón a Dios de que ellos estaban equivocados. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando alguien me predica la palabra de Dios y yo estoy mal, tengo un mal proceder y reconozco que estoy mal y me devuelvo de mi mal camino, entonces estoy reconociendo que Dios es justo. Estoy reconociendo que Dios tiene la razón y que de la única manera que yo puedo cambiar, que Dios me puede perdonar, es yo reconociendo mi pecado. Amén. Dice la Biblia en el libro de Romanos, ¿por qué nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que estamos mal? O sea, nosotros reconocemos o justificamos a Dios cuando reconocemos que somos pecadores y que necesitamos arrepentimiento. Miren qué dice la Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 4. Voy a leer el 3 para captar el contexto. Dice la Biblia: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Ustedes pueden entender eso? Vamos a leer el 1 del capítulo 3 para captar aún más el versículo que yo quiero recalcar. Dice el 1: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Es lo único. Los judíos de lo único que tienen que vanagloriarse es de que le ha sido confiada la palabra de Dios. A ellos se le entregó la palabra, es lo único. No que tengan la circuncisión ni nada por el estilo. El versículo 3 dice: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Es decir, cuando una persona es incrédula, cuando una persona no cree en Dios, cuando una persona dice no existe Dios, no necesito a Dios, ya por eso la palabra de Dios queda nula. ¿Qué creen ustedes? Claro que no. De ninguna manera. A ti te conviene reconocer la voluntad de Dios, reconocer la palabra de Dios en tu vida. El hecho de que tú digas soy ateo y no creo en Dios, eso no te deshabilita para que Dios sea veraz y que todo hombre sea mentiroso. Mira que dice el 4: de ninguna manera,
Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Cuando fuere juzgado, ¿quién? En los temas anteriores vimos que en el cielo Dios fue juzgado por Lucifer, hablando de la ley, hablando de su proceder. Dijo que Dios era un Dios arbitrario. Dios le demostró que no era arbitrario, lo sacaron del cielo. Él fue y complicó la cosa en el planeta Tierra. También le enseñaron que había gente en este planeta Tierra, como Job, que tenían fidelidad ante Dios, no por los bienes que Dios le daba, sino porque amaban a Dios. Demostró Dios en ese juicio que Él es veraz y que Lucifer era un mentiroso. Lucifer no fue perdonado porque hasta el sol de hoy él cree que tiene la razón. Y acabamos de leer que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, hermanos. Si tú vas conmigo al libro de Salmos, Salmo 51, nosotros podemos ver una gran diferencia entre Saúl y David. David cometió un pecado horripilante. ¿Y cuál fue el pecado de Saúl? El pecado de Saúl fue que Dios le ordenó una cosa y él hizo otra. Pero el pecado de David fue que él mató, que él codició, que él cometió adulterio. La pregunta sería, ¿por qué Dios perdonó a David y no perdonó a Saúl? Muy sencillo, porque cuando Samuel va a referirle a Saúl la orden que Dios le dio, en vez de Saúl reconocer que él estaba mal, dijo que él lo que hizo, lo hizo por amor a Dios. En otras palabras, está diciendo, yo no me equivoqué, yo estoy bien. Y la Biblia vuelve y dice que tiene un principio, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y cuando esta gente dice que está bien, es imposible que Dios pueda hacer algo por esa persona. Ahora, David dijo que lo que hizo, lo hizo porque tenía que hacerlo. Mire lo que escribió David inmediatamente después de haber cometido ese pecado horrible. Salmo 51 dice del 1 al 4 lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones. En otra palabra, yo sé que estoy mal. Y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Por qué David dijo eso? Porque lo primero que vemos es que David está reconociendo que él es un pecador. Está reconociendo que es rebelde. Pero le está pidiendo a Dios que lo perdone, que lo lave, que lo limpie. Porque dice él, yo estoy reconociendo mi pecado. Por lo tanto, yo necesito que tú me limpies. ¿Por qué? Para que tú seas reconocido justo en tu palabra y venza cuando fueres juzgado. En otra palabra, David está diciendo lo mismo que le pasó a Job. David está reconociendo su maldad. Eso quiere decir que Dios se le va a hacer fácil juzgar a David. Escuche bien. A Dios se le hace fácil juzgar a David y decirle a los seres del universo, es cierto que David pecó, es cierto que David mató, es cierto que David codició, es cierto que David cometió adulterio, pero ahora David se ha arrepentido de su pecado y se ha apartado del mal. La Biblia dice que el que comete pecado, el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Así que Dios le dice a los seres del universo, sin embargo David ha cambiado su mentalidad. Salmo 51 lo confirma. Él dice que reconoce su pecado. Él dice que reconoce su rebelión. Por lo tanto, tenemos nosotros que perdonar. Nadie, hermanos y hermanas, y quiero que tengan mucho cuidado con lo que voy a decir ahora, para que no lo malinterpreten. Nadie va a ser llevado al cielo a menos que reconozca que está mal. Porque Dios ahora mismo, según Apocalipsis 14:7, está en un juicio. Ha llegado la hora de su juicio. Y para tú poder reconocer,
o ser reconocido en ese juicio y ser tomado en cuenta, en esta tierra tú tienes que justificar a Dios. Amén. Si tú no justificas a Dios en esta tierra, Dios no puede justificarte allá en el cielo. Hay personas que piensan que van a ser juzgadas cuando se mueran. Se van a parar en frente a Dios y Dios le va a decir, mira, tú hiciste esto, tú hiciste esto. Le van a leer un sinnúmero de cosas, le van a decir, ¿sabes qué? Tú lo hiciste mal, tú vas para el infierno. Y si lo hiciste bien, tú vas para acá. No es así. El mensaje del primer ángel cuando habla del juicio dice, la hora de su juicio ha llegado. ¿Y de qué manera somos juzgados? Bueno, es sencillo. Dios abre los libros de memoria en el cielo y revisa cada caso de todos los que han confesado que Jesucristo es su Señor. Ahora, todo el que vive tiene que vivir en armonía con la palabra de Dios. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, que el que me negare delante de los hombres, ¿qué cosa? Yo lo negaré en el cielo. Lo negaré delante de mi Padre. De manera que hay que reconocer, hay que justificar a Dios aquí. Por eso es que hay que hacer las cosas que Cristo hizo. Por eso, cuando Juan el Bautista estaba predicando del arrepentimiento, hubieron gente del pueblo judío, gente que tenía la ley, gente que tenía los mandamientos, estaban mal. Pero muchos de ellos reconocieron y fueron y se bautizaron. Y dice la Biblia que al reconocer su pecado y siendo bautizados, justificaron a Dios. Ahí a Dios se le hace fácil bañarlo con la sangre, cubrirlo con su sangre y que sus pecados puedan ser perdonados. De la misma manera, cada individuo tiene que tomar la decisión de ser justificado por Dios. ¿De qué manera? Reconociendo su pecado, reconociendo su maldad. De lo contrario, no puede ser justificado. Dios está en el cielo efectuando un juicio. Y cada vez que jalan un nombre de los que han profesado su nombre, su santo nombre, entonces van a revisar todas las cosas que usted hizo aquí. Si usted no ha confesado y se ha apartado de un pecado, entonces usted va a ser pesado en balanza y va a ser hallado falto. Ahora, si usted a partir de ahí ha vivido en armonía con la voluntad de Dios, se ha apartado del pecado y de la maldad, entonces usted ha justificado a Dios en la tierra y por lo tanto Dios lo va a justificar a usted en el cielo. Fue lo mismo que pasó con Job. Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por eso a Dios se le hizo fácil hablar bien de Job en el cielo y justificarlo. ¿Pero por qué? Porque Job lo justificó aquí en la tierra. Esa persona que tú le muestras la palabra de Dios y le enseñas cuál es el verdadero evangelio, le enseña cuál es el camino correcto y esa persona persiste, insiste en hacer las cosas como ellas quieren hacerlas, no están justificando a Dios, se están justificando a sí mismos y por lo tanto Dios no tiene cómo resolver su problema. ¿Podemos entender esa parte? Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Oiga bien, la Biblia dice que pecado es transgresión de la ley. Si a usted le enseñan que usted está en pecado y usted dice, yo no estoy en pecado, ¿qué tiene de malo hacer esto? ¿Qué tiene de malo hacer otro? Entonces usted se engaña a sí mismo. Usted no está engañando a Dios, usted se está engañando a usted mismo. Y dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando creemos que estamos bien, cuando creemos que andamos bien, sabiendo nosotros que andamos mal, le estamos haciendo a Dios mentiroso. Y Romanos 3:4 acaba de decirnos que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La manera más sencilla de ser salvo, la manera más fácil de ser salvado es justificar a Dios. Es reconocer nuestra condición carnal, nuestra condición pecaminosa y pedirle a Dios, como hizo David, que nos lave y nos limpie de toda maldad y de todo pecado y nos ayude a ser un hombre o una mujer nueva. De ese momento en adelante, entonces nosotros estamos justificándolo a Él.
y Él por ende nos justificará a nosotros. ¿Por qué razón, hermano? El cristiano está para presentar a los seres de la tierra el carácter de Dios. Cristo vino a este planeta Tierra a presentar el carácter de Dios. Y si tú lees con cuidado el Evangelio, el ministerio de Cristo, durante estuvo en esta tierra, te vas a dar cuenta que no pecó en nada, que todo lo que hizo fue ayudar a su prójimo. Y Él dice que nos dejó ejemplos para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Él dijo, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él le agrada, hago siempre. Amén. Es lo mismo que cada cristiano y cristiana debemos hacer. Justificar a Dios en este planeta Tierra. Porque hay muchas cosas malas que se dice de nosotros. Que yo soy más santo que un cristiano, porque yo conozco tal cristiano que hace esto, yo conozco tal cristiano que hace lo otro. Eso es hablar mal de Dios. Nosotros estamos aquí para presentar el carácter de nuestro Dios. Solo no lo vamos a poder hacer. Es por esto que nosotros debemos ponernos en las manos poderosas de Dios. Este ministerio está para predicar el Evangelio a todas las personas que se detengan a ver nuestros videos. Pero el principal objetivo es que tú, al ver nuestro video, reconozca tu condición. Si estás mal, te apartes del pecado, reconozca tu maldad y vuelvas a Dios. Si es la primera vez que estás viendo el video, si no tienes ninguna confesión, ninguna creencia, pero mirando el video reconoces la veracidad de Dios, entonces devuélvete de tu mal camino y acéptalo como tu salvador personal. De esta manera, tu caso será puesto en las manos de Dios. Y así como tú justificas a Él aquí en la tierra, Él entonces te justificará en el cielo. El llamado es simple, apreciados hermanos. La hora del juicio ha llegado. ¿De qué manera vamos nosotros a vivir en este planeta Tierra? ¿Vamos a vivir como que somos cristianos o como que somos mundanos? Hoy en día el cristianismo está muy de moda. Cualquier persona es cristiana, pero se comporta como un mundano. No es así. Dios no va a justificar a nadie que no lo justifique. Dios solamente va a justificar al que lo justifica, porque el honor de Dios y de su Hijo están puestos en cada hijo de Él en este planeta Tierra. Así que si tú eres cristiano o cristiana, a partir de ahora nosotros debemos vivir en armonía con lo que nosotros profesamos. Vamos a entender ese detalle. Voy a hacer una oración para terminar. Querido Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes no solo a confesar nuestros pecados, sino a demostrarte por nuestra conducta que realmente lo hemos abandonado. Ayúdanos a glorificarte en este planeta Tierra, a justificarte, para que así cuando se toque nuestros nombres en el juicio, tú también puedas justificarnos a nosotros. Gracias por escuchar esta oración. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.